Bueno, pues ahora nos encontramos con Alejandrina Malacara. Ella es directora médica de Sanofi Pasteur, que es el área de laboratorio Sanofi dedicada a las vacunas. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y sí, Sanofi dentro de sus unidades de negocios tiene una específica de vacunas y ahí es donde estoy yo en la parte médica. Uh-huh. Padrísimo. Y bueno, ahora con mucha chamba, ¿verdad? Muchísima, exacto. Perfecto. Muchísima. Uh-huh. Perfecto. Pues bueno, el motivo de esta entrevista es hablar sobre, bueno, este panorama que se viene a partir de octubre, y de hecho ayer oíamos un comunicado oficial de esto, de que bueno, viene la temporada en la que los mexicanos y en especial a gran parte del mundo vamos a estar conviviendo con dos virus, de la influenza, que ya es un viejo conocido, y del COVID. ¿Cómo podemos describir o qué va a pasar en esta temporada? ¿A qué nos vamos a enfrentar en realidad con este panorama que así descrito suena medio aterrador? Así es, Carlos. Mira, es exactamente, si mal no me equivoco mis cuentas, ahorita estamos en la semana 40 del año. Y eso significa que marca el inicio de la temporada de influenza. Realmente ahorita empezaría oficialmente lo que es la temporada de influenza, que abarca de la semana 40 a la semana 20 del año que entra, que es aproximadamente de septiembre, finales de septiembre, como estamos ahora, a mayo del siguiente año, ¿no? Pero es así específico, semana 40 a semana 20, y eso es en el hemisferio norte, que es lo que nos corresponde. Entonces es cuando se empiezan a presentar los casos de influenza. Y así, si tuviéramos aquí una curva epidemiológica, veríamos que se van pasando las semanas, se va incrementando los casos, y donde veríamos el pico más de casos, que si vemos varias curvas de varias temporadas de influenza, son muy similares los patrones, es a principios del año entrante, o sea que viene siendo la semana epidemiológica de la 2, 3, 4, 5, o sea que es enero, febrero, marzo. Ahí es donde vamos a ver como la mayor cantidad de casos acumulados. Entonces, sí, oficialmente empieza, es importante que digamos esto que ya mencionaste, temporal, la influenza estacional, que es diferente a una influenza pandémica, ¿no? Porque como dices, esto es todos los años, ¿no? Si vemos los números a nivel mundial de que cada año cuántas personas llegan a morir, alrededor de 600,000 personas, pero a diferencia de, a lo mejor ahorita nos parece menos, ¿no? Porque comparado con los números que estamos viendo de COVID, pero esto no es pandemia, esto es temporal, o sea, cada estación pasa, ¿no? Nos afecta a casi 10% de los adultos, 30-40% de los niños, es muy contagiosa y puede afectar y puede llegar a morir, ¿no? Algo importante son, si vemos los dos virus circulando ahorita, clínicamente es muy difícil distinguirlos. O sea, tú clínicamente no puedes decir, esto es influenza, esto es COVID. ¿Qué características tiene? Pues la mayoría comparte estos síntomas, que son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, ¿no? Entonces, incluso te podría ser que dengue podría tener esos síntomas también. Que también sabemos que hay muchos estados en nuestro país que están padeciendo esta infección. Entonces, que el dengue ahorita iría de salida, ¿no? Sí, o sea, se supone, pero bueno, también ya ves que va cambiando con el cambio de clima, ahorita está lloviendo, eso favorece, ¿no? Lo del mosquito, entonces es difícil establecer, porque a veces sí está todo el año, a veces no hace las temporadas de lluvia, pero con los cambios climáticos que nos enfrentamos, pues a veces se presentan más tiempo, ¿no? Pero bueno, podría estar de salida, pero hay que ver, ahorita está lloviendo con todo esto de los huracanes, ¿no? Bueno, en casos que una sintomatología viral es clínicamente, es muy complejo que tú digas, es influenza, es coronavirus. Básicamente es con una prueba diagnóstica, que ya hemos escuchado ahorita mucho con la PCR, es como podemos distinguirlos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué podemos hacer? La diferencia más clara que existe es que tenemos una vacuna ya contra influenza y no tenemos vacuna contra COVID. Entonces, la recomendación es
protegernos contra lo que es prevenible. ¿Por qué? Obviamente la primera razón es para evitar que te enfermes, ¿no? Es lo normal. Otra razón, si tienes síntomas que te puedes confundir, que tengo influenza, vas a ir al hospital, y si era influenza y ahí está en COVID, te contagias de COVID, ¿no? O viceversa. Y a la vez creas mayor carga de trabajo, de enfermedad en el hospital. Y a la vez llegas infecciones al hospital donde a lo mejor era COVID y ellos se infectan de influenza y COVID porque sí puedes coinfectarte, ¿no? Entonces también se ha visto casos que una persona puede tener los dos virus, entonces también eso es malo. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es aumentar la carga de enfermedad en los hospitales, aumentar la gravedad de las infecciones, aumentar el número de infecciones y la dificultad de distinguir entre uno u otro. Si los doctores llegan y no tienen acceso a una prueba diagnóstica para uno o para otro, o en lo que tienen el resultado, pues empiezan a tratar diferente, ¿no? O sea, sabemos que para influenza sí tenemos un tratamiento específico. Es otra diferencia importante, que todavía no tenemos un antiviral efectivo, claro, para coronavirus. COVID. Pero en cambio sí existe para influenza. Entonces, podrías tú estar usando recursos para una persona que a lo mejor sí es COVID y no es influenza, le estás dando los Tamivir. Entonces, o sea, sí puede crear una mucho mayor confusión, mucho mayor uso de tratamientos no adecuados, mayores infecciones y mayores complicaciones. Y sobre todo, además, otra característica perdón, perdón, nada más entre paréntesis. Tamivir es la medicina, el medicamento que se utiliza para la influenza. Si se le administra a alguien con COVID, ¿le puede pasar algo o simplemente no le daría nada? No es efectivo y pues pierdes recursos, ¿no? Ajá, claro. Para el que... Entonces sí, pero no es que sea grave, o sea, no le pasaría nada, simplemente no le es útil, ¿no? Y dejas de usarlo a una persona que sea útil, ¿no? Otra cosa que causan y que comparten las dos enfermedades son los grupos de riesgo, ¿no? O sea, las dos enfermedades, los grupos de más riesgo son las personas mayores, los profesionales de la salud, las personas con diabetes, con cardiopatías, con obesidad. Esos también se comparten. Los dos una diferencia es los niños. Los niños se infectan en ambos, pero se complican más con influenza. En influenza sí está como dentro de los grupos de riesgo, pero en COVID no se ha visto. O sea, sí se pueden infectar. Entonces, digo, así para recordar otra vez. Las dos infecciones nos pueden dar a todos los grupos de edades, con y sin comorbilidades, a todos nos puede dar. Sin embargo, a esos grupos de riesgo que te comento, les puede dar más grave, o sea, tienen más riesgo de que se agraven y que incluso puedan morir, ¿no? Entonces, ahí es bien importante, que siempre ha sido vacunar primero a los grupos de riesgo contra influenza, que es lo que ya tenemos, pero ahora se hace más importante. De hecho, ayer sacó la Organización Mundial de la Salud un comunicado para estrategizar más el uso de la vacuna contra influenza y enfatiza muchísimo el uso en profesionales de la salud, que no se queda nada más en médicos. O sea, no lo vamos a usar solamente en los doctores, porque no son los únicos que están ahí. O sea, cuando un doctor, la lógica es muy sencilla, ¿no? O sea, el doctor están revisando a los pacientes, le escupe, le tose, le todo, entonces tiene como más exposición a la enfermedad. Y en lo que pasa en el periodo de que sabe si está enfermo o no, puede infectar. Asintomático puede infectar. Entonces, infecta y sigue tratando a la gente que es vulnerable, no una persona con inmunodeficiencias, con cardiopatía, con obesidad, entonces también lo contagia, ¿no? Entonces, no solamente él está más expuesto, él también contagia más. Entonces, es una población súper importante, pero como te decía, no nada más es el médico, son las enfermeras, son los camilleros, es hasta el de la caja que está ahí, porque todos es lo mismo, ¿no? Están hablando, están recibiendo, entonces se pueden infectar e infectan a gente vulnerable. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo este hincapié de que primero que nada se vacune a estos grupos, a los profesionales de la salud, gente que está trabajando ahí o cuidando a gente que tiene alguna comorbilidad o discapacidad. Y en segundo, bueno, también igualmente importante serían los adultos mayores. Por lo mismo, porque se juntan estos dos grupos en las dos infecciones. Entonces a los adultos mayores también hay que priorizarlos. Aquí en México lo tenemos arriba de 60 años. O sea, a partir de 60 años hay que vacunarlos.
sí o sí, tengan o no tengan otras infecciones. Y ya después, no por orden, sino ya igualmente importantes, pero sí en segundo lugar, después de esos dos grupos, vendrían las embarazadas. Las embarazadas también, si se infectan, pues tienen riesgo de ellas tener más posibilidad de hospitalizarse, de tener alguna neumonía, y su bebé de tener bajo peso al nacer, incluso de tener un parto prematuro o de hasta nacer muertos. O sea, tiene ¿Una muchas mujer complicaciones. embarazada se puede vacunar contra el COVID? Aunque esté embarazada, contra el COVID, Influenza. perdón, contra contra la influenza. ¿Vacunarse contra la influenza, aunque esté embarazada? Se debe vacunar. Ok. Antes se debe, sí, no, no, ahí sí no importa el trimestre, no, o sea, es Ujú. segurísima para el bebé. Al revés, es una protección más importante porque protege dos vidas, la Ujú. mamá y el bebé. Además, déjame decirte, Carlos, que también los primeros meses del bebé no se puede vacunar. La vacuna está indicada a partir de los 6 meses. Entonces, si se vacunó con la mamá, pues le protege cuando estaba embarazada. Y además, si se vacunó, porque también lo hay casos de que, bueno, es que no ha llegado la vacuna, ya van a ser mi bebé, entonces no va a tener 6 meses, no se va a vacunar, ¿qué vamos a hacer, no? Si se vacuna la mamá de todas maneras y está lactando, también le pasa anticuerpos, entonces también la protege a su bebecito de esa manera. Entonces, sí hay que vigilar eso, pero sí, la embarazada, buen punto que sacaste, debe vacunarse. Y otros grupos son ya los que comentábamos antes, las personas que viven con diabetes, las personas que tienen cardiopatías, las personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia como virus de inmunodeficiencia humana, y también las personas con cáncer, también son personas que pueden tener un sistema inmunológico más débil, también hay que vacunarlas. Entonces son como los grupos más importantes. En influenza, también los niños de 6 meses a 5 años de edad. Esos están dentro. Esas son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y que nosotros también tenemos aquí en México. Esta vacuna de la influenza es la que nos hemos puesto desde hace años o cambia cada año o ahorita en particular como hay otro virus jugando por ahí, cambió. ¿Cómo es esta vacuna? Sí, bueno, ese también es un buen punto que sacas para explicarlo. La vacuna cambia cada año. ¿Qué pasa? El virus de la influenza es un virus chiquito que es como muy lábil, sufre cambios genéticos muy frecuentemente, cambios pequeños que se le llaman drift o cambios grandes que son shift. Los cambios grandes provocan las pandemias, porque es un virus como muy nuevo, como fue la de 2009, que no tenemos inmunidad, fue un cambio grande, un cambio shift. Se cree que esos cambios pueden ser como cada 10 años o cada 40 años, ¿no? Entonces ahorita estamos esperando uno siguiente, que es lo que estamos esperando más que esto, pero bueno, llegó. Y bueno, pero los cambios chiquitos, los drift, esos pasan cada rato. Entonces, la Organización Mundial de la Salud monitorea constantemente la circulación de los virus en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y ya para febrero dice, lo que está circulando más es este virus que ya mutó y se llama así, ¿no? Entonces nos pasa a los que fabricamos vacunas una como receta, ¿no? Te dice, la vacuna para este año, para esta temporada de influenza, recomendamos que incluya tal y tal y tal virus. ¿Por qué? Porque son los que hemos visto circulando más de acuerdo a nuestro monitoreo en esta temporada. Siempre cabe la posibilidad de que haya algún error, o sea, no error, sino ellos recomiendan una y después cambie y ya no sea la vacuna adecuada para ese virus. Por eso puedes encontrar casos de que yo me vacuné y me enfermé, pues porque había cambiado ya el virus, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Se está siempre buscando una mejor vacuna, una vacuna que pudiera ser universal, que fuera una vacuna que te apliques para siempre, como es el caso del sarampión, ¿no? Pero todavía no se encuentra, todavía no existe eso. Mientras, esa es muy buena herramienta y hay que usarla. Entonces, cada año, ya que la OMS dice alrededor de febrero, mediados de febrero, a veces puede ser hasta marzo, ya te dice, así hagan la vacuna, empieza la carrera para que salga en 6 meses la vacuna y a estas alturas ya está llegando, está saliendo, ¿no? Pero es una carrera contra reloj para hacer cada año una nueva vacuna porque es diferente el virus. Entonces, si tú, por ejemplo, dijiste, yo me vacuné en enero de este año, o febrero o marzo, porque ahí todavía hay vacuna y todavía hay temporada de influenza, pues ya no me vacuno este año. No, sí, porque es otro virus, es otra vacuna, es diferente. Sí. Eso solamente da la influenza en esta época del año o es la época en la que se dan más casos. O sea, yo me puedo enfermar de la influenza que fue estacional, me puedo enfermar en junio.
Ese es otro tema. Fíjate que como estamos, yo comentaba que había dos hemisferios, o sea, Ajá. dos temporadas de influenza de acuerdo al hemisferio, norte y sur. Pero como nosotros estamos muy cerca al Ecuador, luego pasa y hemos visto la temporada, no la anterior, sino la previa, vimos un pico de casos precisamente en julio, cuando no es temporada de influenza, es la interestacional, pero ¿sabes dónde? Pero en el sudeste, o sea, en Yucatán y ahí, por ahí, esos estados, ellos tuvieron más porque son los que están más cerca, entonces se pueden comportar a veces con una mezcla de hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, sí, ahí es todo un tema porque, digo, si es el virus mismo, te aguanta tu vacuna, pero si ya cambió mutuo, pues no te va a aguantar tanto, ¿no? Y la vacuna más o menos va caducando por junio, julio, entonces ya en esa época ya no hay vacunas de influenza. Digo, sobre todo nosotros que estamos en el hemisferio norte, ¿no? Si fueras Sí. en el hemisferio sur, o sea, no, ahí hay otra. Pero solo se ha visto de repente, pero sí pasa en México. Y bueno, cuando es un virus pandémico, pues también pasa, ¿no? Ya ves que la pandemia 2009 fue por mayo, por ahí, ¿no? Más Ujú, o menos. ujú. Entonces, Cierto. pues fue diferente, no se comportó como un virus estacional, ¿no? Ujú. En ese momento, que ya está Eh, incluida en esta vacuna. Este tema de la influenza pandémica y la influenza estacional, o sea, puede darse el caso de que aunque yo me vacune y ya haya ese cierto consenso o esa instrucción de que el virus este año viene con esas características, de repente puede surgir uno completamente nuevo del que no haya forma de vacunar o de evitar. Sí, es cuando ocurre este gran cambio genético Sí. que sería el chip. Entonces ya tu vacuna no te ayuda porque el virus cambió mucho más de lo que esperabas. Ya no es el virus que creías que te iba, se hizo la vacuna para Sí. protegerte y es un virus muy diferente, entonces no tienes anticuerpos y no hay inmunidad en la población y es cuando viene la pandemia. Pero el tratamiento sería el mismo, o sea, la El medicina Tamiflu que... ha Ajá. funcionado, sí, el Tamiflu, esa es muy buena noticia, el Tamiflu hasta ahorita, digo, porque hay algunos antivirales que también pueden hacer resistencia, pero hasta ahorita no ha habido resistencia, hasta ahorita funciona bien, siempre usándolo los primeros días, ¿no? En Ujú. cuanto tienes síntomas es cuando mejor funciona, si te tardas ya no funciona igual. Y pero también otra cosa es pues empieza a hacer la vacuna. O sea, luego se Sí. identifica el virus y se empieza a hacer y luego ya existe la vacuna pandémica que cuando ves que el virus ya continúa y sigue ya presente, cada estación se vuelve a presentar y entonces con algunas variaciones DRIP, las chiquitas, por ejemplo, este virus nuevo que surgió H1N1 en 2009, ahora ya es constante en las vacunas actuales, Y, con sus y cambiecitos de cada año, ¿no? Pero sí es el virus mismo. hay gente que se sigue enfermando de ese H1N1, o sea, hoy en día alguien que tiene influenza puede tener ese mismo virus del 2009. Eh, Sí y no, o sea, sí es el virus, pero ya va modificándose, ¿no? Ya, Sí, sí, porque cada año también va cambiando, entonces no es el mismito, pero sí es, digamos, la raíz es el principal. Uh-huh. ya. Y bueno, ¿y qué pasa entonces? Bueno, una diferencia importante es que a diferencia de la influenza, para el COVID no existe hoy ni tratamiento ni vacuna. ¿Qué pasa si una persona está enferma de las dos cosas? Primero hay que atenderle la influenza y esperar a que la recuperación del COVID sea como hasta ahora, ¿o qué pasa? Porque, pues digo, qué miedo tener, como decías al inicio, los Sí. mismos síntomas en los dos y de repente enterarte que tienes los dos, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué pasa? O la persona, si hoy una persona con COVID, con ciertas características, puede estar en riesgo de muerte, podría estar en mayor riesgo si tiene las dos enfermedades. ¿Qué pasa con eso? Sí, sí puede tener mayor riesgo, se puede complicar, pero yo creo que lo más importante es detectarlo a tiempo. O sea, lo más importante es que haya la suspicacia clínica de que sean los dos virus, que va a ser muy complicado, ¿no? Que le hagan las dos pruebas y ya. Entonces, si estás a tiempo, porque también es bien importante el tratamiento a tiempo de influenza, pues ya mejoraría mucho las cosas y seguir ya pues con los tratamientos que están usando ahorita para el COVID. Pero la clave es, primero, que haya la sospecha clínica, que se haga la prueba diagnóstica, o sea, que sí se detecte que están los dos virus con la PCR y se empiece el tratamiento para influenza lo más pronto posible, eso mejoraría mucho las cosas, ¿no? Si no, pues los dos corren y se agravan las dos cosas, ¿no? Porque también la influenza, si no lo tratas a tiempo, sí se complica. Igual, o sea, neumonía, si es una persona
con comorbilidades como diabetes, como cardiopatía, tiene más riesgo de tener más cardiopatías, enfermedad vascular cerebral, obviamente de hospitalización y de muerte. Entonces, si juntas las dos, pues sí, el riesgo se multiplica. Y bueno, ahí el otro asunto, esto de las pruebas, ¿a fuerzas hay que hacer una prueba para descartar las dos? ¿O es como ahora? O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo puedo identificar si yo tengo una u otra o las dos? ¿Y a dónde debo de acudir para saber eso? Sí, ahí sí a fuerza, o sea, para saber solo es con prueba. Como te decía al inicio, clínicamente son muy parecidas. O sea, con clínica tú no vas a poder decir, esto es una influenza, ni como médico. Ni como médico puedes decir, esto parece influenza, parece... No, esa es una de las complicaciones que se nos vienen ahora que empieza la temporada de influenza, ¿no? Algo que, bueno, es que aquí en México no hemos tenido tanto aislamiento social porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no todo el mundo puede quedarse en su casa trabajando. Entonces, lo que sí pudiera pasar es que disminuyera un poco porque las mismas medidas que estamos siguiendo de cubreboca, distanciamiento social, y que entonces la temporada fuera un poco más baja porque seguimos las precauciones, o sea, no se contagiara tanto. Las precauciones para COVID no sirven para influenza, ¿no? Son las mismas. Lavarte las manos, usar el cubrebocas, la etiqueta de tos, estornudo, etcétera, entonces distanciamiento social, todo esto podría ayudar, si se sirve, a que la temporada fuera más leve. Y esa es otra, ¿no? O sea, a lo mejor, como no hay escuelas y demás, podríamos tener una temporada un poquito más libre que otros años. Podría ser, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasa en las características particulares de una ciudad como la Ciudad de México, en la que a lo mejor no tenemos temperaturas tan bajas, pero sí tenemos cambios de temperatura, en las que a lo mejor hay más hacinamiento que en otros lados? ¿Cuál sería el caso particular de estos cuadros, tanto de la influenza como del COVID, en la época que viene, con las características de clima y de geográficas y de espacio y demás? Típicamente por la temporada otoño-invierno sí aumenten ese tipo de infecciones y no porque el virus sea más bravo en invierno o en otoño, es porque estamos encerrados, porque nos juntamos más, porque no ventilamos. Claro. Entonces, por eso, y te acuerdas cuando estábamos con el COVID, que decían, no, con el verano había quien creía que con el verano y el calor se iba a calmar, y es que no es el calor que destruye al virus, es que al revés, que en invierno, como estamos más encerraditos, más guardaditos, sin ventilación, entonces, y más juntos, ¿no? Entonces sí. Es cuando puede haber más infecciones, pero es por nuestro comportamiento hacia el clima, hacia el frío, ¿no? Sí. No porque el virus se active en frío y desactive en calor, no tiene que ver eso, ¿no? Entonces yo creo la recomendación, sobre todo mucho con el COVID, como se ha visto cómo se contagia, que en el aire, las gotitas, o sea, siempre mantener también lugares ventilados y todo, sobre todo cuando estamos conviviendo con otras personas que no son como de tu círculo, ¿no? Familiar. Uh-huh. Y bueno, el tema de la vacuna. Se habla de repente en los discursos, en Estados Unidos la quieren antes de las elecciones, aquí la quieren pues también antes de las elecciones, pero un poquito más disfrazado, le ponen fecha y demás. O sea, históricamente una vacuna, según yo, ha tardado mucho, pero a lo mejor hoy hay más tecnología. ¿Qué pasa con esos tiempos de la vacuna? Se los pregunto a ustedes porque en los políticos no confío, pero ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse una vacuna y cuánto tiempo vamos a poder tener certeza, ya no de que me la pueda poner, sino de que pueda existir una vacuna real y probada? Sí, mira, típicamente se dice que el tiempo que se lleva en hacer una nueva vacuna son 10 años. Uh-huh. 10 años, ¿no? Y te pongo ejemplos extremos. El récord, hasta ahora la vacuna más rápida que se ha logrado ha sido 4 años. Uh-huh. Y bueno, otras pueden llevar 13, 20, 25 años, ¿no? Una vacuna que no se ha logrado es la de virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. No se ha logrado. Y ya desde casi 4 décadas que se está buscando, ¿no? Entonces, esos son como los extremos. Depende de muchas variables como el tipo de gente, etcétera. Esta vacuna que te digo que fue el récord, que fue 4 años, fue en 1963. O sea, en todos esos años no se ha roto el récord, por decirlo.
¿De qué fue esa ¿no? vacuna? La de paperas, Ok, ok. parotiditis, ¿no? No, no, o sea, no ha habido otra que se haga más rápido que esa. Sin embargo, lo que nos da esperanza ahorita, o sea, ¿por qué ahorita decimos que sí, que va a llegar? Porque, bueno, el primer factor es que nunca se habían visto tantos esfuerzos juntos para hacer una vacuna. Tantos. Y mira, te juro que hay una página donde me meto periódicamente y cada día va avanzando. Vamos a checar porque justo ayer, de un día para otro que me metí, ya había 4 nuevas, ¿no? Ahorita hay 243 vacunas en desarrollo contra COVID. 243. O sea, y hay 8 en fase 3. Entonces, Fase 3 es ya que están en pruebas y demás, ¿no? en la fase clínica, con gran número de voluntarios. Alrededor de los 30,000 es el objetivo de que se incluyan en estas pruebas, 30, 40,000, ¿no? Eso nunca se ha visto antes. Además, sí hay muchos avances tecnológicos, científicos, de esas vacunas alrededor de 30 que están haciéndose con una plataforma que es de RNA mensajero, que no existe hasta ahorita ninguna otra vacuna que use esa plataforma. Entonces es muy novedosa, pero sí se cree que tengamos muchas esperanzas y va a ser un avance súper importante, y ya hay de esas en fase 3. Y además están buscando por varias vías. Esa es una. Hay otra por vacuna recombinante, otra por las típicas, ¿no? Virus vivo atenuado. O sea, hay muchos tipos de vacunas y por todos se está buscando alcanzar esto. Entonces, si alguna falla por alguna razón de seguridad o lo que tú quieras, de todas formas, o sea, hay tantas que seguramente vamos a encontrar una. O sea, yo tengo mucha fe en eso, ¿no? O sea, fíjate que todo pasaba con una velocidad. Fue sí, que en enero que se puso a disposición del público, científicos, etcétera, los chinos, la descripción del genoma del virus, del nuevo coronavirus. Y creo que eso ya fue un avance enorme, ¿no? Sí, o sea, una semana después ya tenían un primer proyecto de vacuna. O sea, es rapidísimo. O sea, en 60 días después empezaron los ensayos clínicos, fase 1, fase 2. O sea, eso nunca había pasado. En ese tiempo pueden pasar 2 años. Entonces vamos a una velocidad que nunca antes se había visto. O sea, no sé cuál. Ojalá haya más de una vacuna que se pruebe, diferentes, porque hay que pensar muchas cosas. O sea, no nada más encontremos la vacuna. O sea, tenemos que producirla. No hay ni una vacuna en el mundo que sea para toda la población. O sea, la de influenza pues sí se hace, pero hay hemisferio norte, hemisferio sur, hay diferentes tiempos, y tampoco hay vacuna para toda la población. Entonces, si este es el objetivo, o sea, la producción es enorme que tiene. Entonces, una sola farmacéutica, como quieras llamar, no lo puede hacer. Entonces, algo muy importante de esta época ha sido la colaboración. Ha habido colaboración con gobiernos, con otras farmacéuticas, con instituciones, con universidades, y yo creo que eso también ha sido un factor clave para que alcancemos el éxito. En algún momento, digo, por la urgencia y por los tiempos, etcétera, podría ser que a lo mejor la vacuna que hace Sanofi de repente la haga otro laboratorio, o tampoco estamos así tan en esas alturas. No, mira, la colaboración, ¿sabes cómo ha sido? Por ejemplo, nosotros ya tenemos una colaboración con otro laboratorio, que es GSK, que normalmente sería una competencia. Pero ahorita estamos aliados porque ellos tienen la adyuvante que potenciaría el antígeno, lo que significa que podemos hacer más vacunas con menos cantidad de antígeno. Entonces, para estos fines de pandemia nos sirve muchísimo. Y además tenemos una colaboración con BARDA, que es la agencia biomédica en Estados Unidos. Entonces, y eso es para el mismo proyecto vacunal. Entonces, de ahí ya, o sea, el acuerdo ya existe. Entonces, ya vamos a seguir, ¿no? Y vemos otras que también están haciendo acuerdos mutuos. Pero nosotros sí ya tenemos un acuerdo que es con GSK. Y el otro día estábamos haciendo ahí unas cuentas de la frase esta de no son enchiladas. Pues bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer unas enchiladas? ¿Y cuánto tiempo te tardas en poner una vacuna y a la gente que tienes que vacunar? El proceso de vacunación, de todas formas, sería también largo. O sea, no está la vacuna, se fabrica, se vende y ya automáticamente toda la población ya está, ¿no? Y además, no toda la población se vacuna. ¿Cómo están previendo ustedes esto? Y cómo, la comunidad médica y la comunidad científica y los laboratorios, ¿cómo están previendo estos últimos, esos tiempos finales ya cuando se descubrió y ya está disponible y demás?
Ese tema ya tiene mucho que ver también con las autoridades de salud de cada país, ¿no? Porque ellos son los que dictan cómo se va a usar la vacuna. Así como te comentaba hace rato de la vacuna contra influenza, que está recomendada en ciertos grupos. ¿Por qué? Porque no hay vacuna para toda la población. Entonces hay que priorizar lo que tengamos al quien más lo necesita. Entonces se asume que va a funcionar algo similar. Sería que las autoridades de salud recomienden las primeras, porque no van a llegar así, pum, toma tus 120 millones para México, o sea, nunca, Sí, ¿no? sí. Entonces van a llegar poco a poco, así, entonces se tendrá que priorizar igual, o sea, aquí tienen que priorizar sí o sí los trabajadores de salud. O sea, tienen que empezar, entonces lo que llegue tienen que empezar ahí. Después los grupos de riesgo, así, ¿no? Entonces tiene que haber una política dictada por diferentes voces institucionales, expertos, ¿no? Algún comité que esté integrado por la academia, por los expertos, por las autoridades de salud, autoridades regulatorias, donde se diga, ok, lo que tengamos lo vamos a empezar a usar así. Entonces tendría que ser primero profesionales de salud, después gente con riesgo y así, ¿no? Y ya después los demás, pero así tendría que ser. Y eso aplica tanto para público como privado, ¿no? O sea, no nada más las vacunas que compre un gobierno y ya, sino las que se distribuyan a privados también primero deberían de estar para estos grupos de población. Ahí sí es más difícil controlar, o sea, Okay. pones una vacuna y, bueno, nosotros como empresa, o sea, nosotros no la vendemos al público, entonces tampoco nosotros podemos controlar eso, nosotros la vendemos a distribuidores. Y los distribuidores lo venden a médicos, a clínicas, tampoco ellos lo venden. Entonces, ahí ya la priorización ya pues no se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Digo, yo creo que quien pueda pagarla, pero también depende de la cantidad, ¿no? O sea, cuánta haya, pues ya se usará, ¿no? Pero sí, ahí es diferente, ahí sí no se puede establecer Perfecto. una política. Uh-huh. Bueno, entonces se viene entonces ahorita estos meses, de que me pongo la vacuna a que tiene hace efectos inmediato, pasan semanas, meses, días, y ¿cuánto me dura el efecto de la vacuna, la protección? Y 3, si como cuando me ponen alguna vacuna y me enfermo porque me hizo una reacción, ¿tiene alguna reacción esta vacuna, la de influenza? Sí. Bueno, primero, cuando te pones la vacuna, 2 a 4 semanas. En 4 semanas ya tienes la protección, ¿ok? No va a ser la semana siguiente, no será el día siguiente. 4 semanas. Me puedo La enfermar vacuna, antes de esas 4 semanas. Me pongo la por vacuna a lo mejor y la supuesto. semana que entra ya me enfermé. Y eso causa mucha confusión porque pueden decir, es que yo me vacuno y me da peor y siempre me enfermo, ¿no? Entonces, sí, eso es súper típico, pero no es posible. ¿Por qué? Porque la vacuna está hecha por fracciones de virus inactivadas. Entonces, no es el virus. Entonces, el virus no se va a recomponer y causarte la enfermedad. Entonces, nunca te va a causar la enfermedad del virus. La vacuna, otra pregunta que es, ¿cuánto dura? O sea, la protección te va a durar esa temporada y ya. Por eso, cada año hay que volverse a vacunar. Porque va a venir otra vacuna, se baja la protección y viene otro virus. Entonces, cada año hay que vacunarse. Y efectos que pudieras tener colaterales es dolor en el brazo, puede haber un cierto malestar, puede haber, no siempre, ¿no? Es el dolor de cabeza, puede haber incluso febrículas, un poquito de fiebre, pero son síntomas que duran medio día, un día, no sé, nada más, nunca más, ¿no? Eso no se espera que sean. Entonces, los eventos no son nada comparados con todo el beneficio que te da la vacunación. Pero sí puedes tener, digo, tampoco vamos a decir que no tiene ninguno, tiene esos son los eventos esperados. A la gente que le dio influenza, ¿se puede volver a enfermar de influenza después de recuperado? Sí, si fuera otro virus. Ok, el mismo sí crea Algún tipo de protección cruzada, pero uh-huh. ¿te refieres a una persona que no se vacunó? Sí, yo me Una enfermé. persona no vacunada, sí. Ajá, perfecto. Sí pudiera ser, claro, son diferentes virus. Y alguien que se enfermó de influenza se puede enfermar después de COVID y al revés. Sí, y junto. Antes, sí. Después o junto, sí. Perfecto. Uh-huh. Sí, lo digo porque pues también de repente, hay gente que dice que, por ejemplo, los niños no se enferman de COVID o cosas así por el estilo, exacto. ¿no? Digo, para que quede muy claro. Sí, perfecto. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué recomendarle a la gente para evitarlo? Ya más o menos decías ahorita esto de, pues,
las mismas recomendaciones que estamos siguiendo ahorita de salir lo menos, solamente salir de casa lo necesario, estornudo y la tos de etiqueta, la sana distancia, el cubrebocas, ¿qué más podemos hacer? De tomar vitaminas en casa, de comer vitamina C que nos dan las abuelitas, ¿qué son los cuidados que debemos de tener? Sí, bueno, primero que nada debería vacunarse, ¿no? Cuando llegue, digo, está llegando en algunos lugares, sobre todo priorizar los grupos de riesgo que ya comentamos, entonces prevenir, proteger a las personas que se pueden proteger, yo me enfocaría en los grupos de riesgo, primero que nada. Mientras, seguir las medidas de distanciamiento social nos van a ayudar también contra influenza, distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado de manos todo el tiempo. Respecto a la alimentación, se dice mucho de la vitamina C, no hay como mucho sustento realmente, pero bueno, mal no te hace, entonces no hay problema ahí. Yo creo que lo más importante es estar bien nutrido, ¿no? Una nutrición muy balanceada, no exagerada, porque sabemos que la obesidad también es un factor de riesgo. Entonces, el hacer ejercicio también es importante, entonces también mantenerte, porque te mantienes en forma, te mantienes bien, ¿no? Entonces, más saludable. Entonces, eso sería las recomendaciones, pero volvemos, o sea, el distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado de manos, y estornudo, tos de etiqueta. Este tema de los líquidos, del tecito o de estas cosas que están de moda, de las nanopartículas de no sé qué y demás, nada. O no. Bueno, o sea, la verdad es que mientras no haya algún estudio bien publicado con toda la evidencia científica, pues no podemos apoyar ese tipo de tratamientos. Uh-huh. Hasta que no hay medicina basada en evidencia. Así es. Sí. Pues súper interesante. Obviamente es un tema que va para largo, aunque no queramos. O sea, va a llevar un buen rato. Entonces, evidentemente, espero que no sea la última vez que platiquemos. Así es, Carlos, a tus órdenes. Y bueno, pues espero que les sirva todas estas dudas. Si tienen más, pues con gusto estamos atentos para cualquier duda que tengan sobre la vacuna. Da gusto que se interesen por ese tema de la vacunación, y sí hay que prepararnos para esta temporada con influenza y COVID que van a convivir. Uh-huh. Que es un hecho que va a llegar, o sea, Sí, claro, siempre. La temporada de influenza siempre es, y COVID no se ha ido, entonces, sí. Que esa es otra, uh-huh. O sea, el COVID sigue, ¿verdad? O sea, no de repente sigue. Parece que baja o que otra oleada, o sea, el COVID sigue, ya está el COVID vigente. Sigue, sí, no hemos acabado nuestra primera ola, ¿sí? Y los que sí acabaron, pues ya están en su segunda. Entonces, uh-huh, exacto. Entonces, pues muchísimas gracias. Fue Alejandrina Malacara, directora médica de Sanofi Pasteur. Muchísimas gracias y bueno, reitero, que no sea la última vez que platiquemos. Sí, por supuesto, a tus órdenes, Carlos. Gracias. Uh-huh.